En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de calma, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de DECALB en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova. Hola a todos, muchas gracias por ser parte de este Congreso MySAR 4.0. En este panel vamos a hablar de los datos lo cambian todo. Big Data, sensores remotos e inteligencia artificial. Cómo todas estas tecnologías están revolucionando el agro argentino y el agro a nivel mundial. Hoy tenemos tres excelentes panelistas. Tenemos a Guillermo Leale, que nos va a proveer una introducción sobre lo que es la parte más teórica de lo que es Big Data y todas las aplicaciones que hay en la agricultura, desde la academia y también en el sector privado. Janina Bellini, desde el INTA, nos va a hablar sobre lo que es la tecnología de radar y los usos de drones, con un foco desde lo que está haciendo el sector público, desde el INTA, a nivel nacional. Y después Inbal Becker-Reshef nos va a proveer una perspectiva global de lo que es la tecnología de remote sensing y de satélites, y lo que está haciendo NASA Harvest a nivel global y también en la región. Bueno, con ustedes les voy a presentar al primer panelista, que es Guillermo Leale. Guillermo es doctor en Ingeniería en Sistemas de Información, es profesor titular de la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, es profesor adjunto en la Universidad Austral y es investigador de UTN Caeti UAI. Es consultor también en ciencia de datos y es coordinador del área de Data Science en CIMA, que es una empresa nacional. Bueno, Guillermo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Mi presentación se llama Con B corta de Big Data y vamos a ver un poco de qué trata este tema del Big Data y sus aplicaciones en la industria y en el agro, en particular a partir de la academia. Para esta presentación vamos a tener una agenda en 5 puntos. En primer lugar, quiero contarles un poco de historia del Big Data, hablando de un poco de historia y desterrando un mito importante en torno al concepto. Después quiero hablarles de las 3 B cortas, usando el juego de palabras que definen a esta disciplina del Big Data. Luego quiero hablar de la íntima relación que existe entre el Big Data y la aplicación de los algoritmos. A continuación, quiero hablarles de la importancia de investigar para mantenerse en forma, que es lo que estamos realizando desde la academia y desde la industria. Y finalmente, contar algo de lo que estamos haciendo, hablando de cómo se realizan desde los algoritmos las predicciones al futuro, hablando de la bola de cristal que predice el futuro o la no existencia de la misma. Entonces, arranquemos hablando de un poco de historia y nada de mitos. El Big Data es el último mojón en un largo camino recorrido a lo largo del siglo XX y se basa en una serie de conceptos que, a la manera de ladrillos que arman una pared, van armando esta gran estructura de conocimiento. En particular, conceptos que tienen que ver con la estadística moderna, la matemática aplicada, la computación, la programación y el manejo de las bases de datos. En particular, la historia que nos lleva a este punto tiene unos cuantos pasos que algunos son bastante antiguos. En particular, la definición concreta de algoritmo nace en el año 800, es muy antigua y refiere a una serie de pasos necesarios para poder resolver un problema. En el año 1955, los padres de la informática
crean el concepto de inteligencia artificial en una búsqueda de que una computadora pueda simular las funciones superiores del cerebro humano, o sea, aquellas que nos diferencian de los animales. En concreto, hablar, crear y entender cuestiones que van más allá de lo estrictamente lógico. Esta idea se gesta en el año 55 y se sigue persiguiendo hasta el día de hoy. En 1974 se acuña el término data science o ciencia de datos como una idea de entender la aplicación de los métodos matemáticos y estadísticos a los datos y separándolos de lo que es en sí el tratamiento de bases de datos de los mismos. La ciencia de datos se presenta de esta manera como una suerte de prima hermana, entre comillas, de la inteligencia artificial. Posteriormente, en el año 97, investigadores internos del área de Microsoft acuñan o presentan el término minería de datos como una idea de descubrir patrones ocultos, potencialmente útiles, previamente desconocidos, que estén dentro de las grandes bases de datos que en ese momento tenían las empresas. Y finalmente, como una suma de estos conceptos más otros que fueron recayendo en el camino, se define finalmente, a partir de la consultora Gartner en el año 2011, la idea de Big Data como una unión de 3 B cortas que vamos a ver en un ratito a continuación. Así que hablemos un poco también de lo que son los mitos. En particular, quiero desmitificar la primera idea, que no es Big Data. Big Data no es su traducción literal, no es grandes datos, sino, claro, no estaríamos hablando del tema, pero la idea es que no es eso, pero la idea es que no es solamente eso, sino que es un poco más que eso. Una cuestión importante a tener en cuenta es que ya veníamos trabajando con muchos datos desde hace mucho tiempo. Un ejemplo de esto es este artículo que aparece en el diario Clarín, pero en el año 1997, y que refiere a un caso que en ese momento tomó mucha trascendencia, hablando de Deep Blue, una computadora desarrollada por IBM, que podía procesar 200 millones de jugadas por segundo, y a partir de ese procesamiento y gran poder de cómputo, pudo vencer jugando al ajedrez a Garry Kasparov, el mejor jugador de ajedrez de ese momento. Entonces, en realidad, hacía mucho tiempo que veníamos usando muchos datos. Esta es una idea para contar o para plantear la pregunta de si realmente veníamos usando Big Data o no. Veamos entonces qué pasa. Hablemos de 3 B cortas para definir Big Data. Y siguiendo con el juego de palabras, hablemos de bueno, bonito y barato, pero pensado en grande. En primer lugar, Big Data tiene 3 características. La primera ya la conocemos y es la obvia, el volumen. Claro que un problema de Big Data tiene muchos datos, infinidad de datos, por miles, por millones, y una buena manera de pensar estos datos como muchos es que no se pueden manejar con una sola computadora. De hecho, a veces no se puede manejar con un centro de cómputos. A veces se necesitan incluso múltiples centros de cómputos distribuidos geográficamente para poder trabajar esos datos. La segunda característica es la variedad. Pensemos en este sentido, ¿qué pasa cuando usamos la popular aplicación WhatsApp? Cuando mandamos un mensaje de texto, llega casi instantáneamente. Pero cuando mandamos audio o fotos, tarda un poco más. Y cuando mandamos un video, tarda mucho más. Cada tipo de dato tiene su tiempo de procesamiento. Y cada tipo de dato maneja su propia complejidad. En los problemas de Big Data, en general, estos tipos de datos aparecen y además generalmente aparecen en simultáneo, todos juntos. La tercera característica que refiere a los problemas de Big Data es la velocidad. En general queremos que esos problemas que tienen gran volumen y gran variedad sean resueltos con la misma velocidad con la que se enfrentarían los problemas clásicos que se resuelven con una sola computadora. Cuando estamos ante un problema que aborda estas 3 características como mínimo, estamos ante un problema de Big Data. Entonces, tenemos que adoptar distintas medidas y distintas tecnologías para poder solucionarlo. Entonces, hablemos un poco de Big Data, cuáles son sus aplicaciones y la relación íntima que tienen con los algoritmos. En particular, el Big Data tiene 2 usos, entre muchos otros, que me parecen dignos de destacar. Estos usos yo los relaciono con la fuerza y la inteligencia.
En primer lugar, el uso de la gran potencia que tiene el Big Data para administrar grandes volúmenes de datos, utilizando las 3 B cortas de volumen, variedad y velocidad que les contaba anteriormente. Por ejemplo, utilizando estas tecnologías, Google Fotos puede administrar millones de fotos de cientos de millones de usuarios. Asimismo, se puede mapear todo el mundo en las aplicaciones de mapas que usamos todos los días, como Google Maps. Spotify maneja un montón de canciones de millones de usuarios y Netflix tiene almacenadas series y películas. Lo interesante es que este mismo poder de administración también se puede usar para aplicar inteligencia a las mismas aplicaciones o a muchas otras, logrando, por ejemplo, que Google Fotos agrupe automáticamente las fotos de una misma persona, que Google Maps nos diga de acuerdo al día, al horario, al tráfico, cómo poder llegar mejor a nuestro trabajo. Spotify sepa qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos puede gustar. Y Netflix, además de saber eso, mueve un poco arriba la vara y trata de diseñar cuáles son las series y películas que puede producir para que a la gente le pueda llegar a gustar. Entonces, hablamos de algoritmos, hablamos de la aplicación de inteligencia a grandes volúmenes de datos. En términos generales, ¿cómo funciona un algoritmo? El algoritmo parte de un gran conjunto de datos de entrada que entran en un proceso cuya base es computacional, /matemática, /estadística, que presenta premisas de qué es lo que se quiere lograr con ese algoritmo. Eso llega a un resultado y a un error que se puede medir, y ese error puede realimentar y mejorar el algoritmo. Saliendo de la abstracción, para el caso Netflix, registra esta aplicación todas las veces que apretamos play y pausa, obviamente las series que miramos, las que no miramos, en qué lugar geográfico estamos, cuáles son los horarios del día. Su objetivo es detectar cuáles son nuestros gustos y ver cuál serie nueva se puede producir. Un resultado posible podría ser saber que los usuarios de Argentina prefieren contenido de acción, y en general hay una medida de error que va a realimentar el algoritmo para que mejore. En concreto, para poner un ejemplo, la serie House of Cards, cuando se lanzó, originalmente no se grabó un piloto, sino que se grabó toda la temporada 1 entera. ¿Por qué? Porque Netflix ya sabía y tenía datos de que los usuarios tenían gusto o preferencia por ese tipo de serie. Y efectivamente, por lo menos la primera temporada fue un éxito tal como se planteaba. Planteado este ejemplo, hablemos un poco de la labor de investigación, investigar para ponerse en forma, y por qué es importante investigar desde la academia y desde la industria. Quiero contarles un caso de este señor que en el mundillo de la ciencia de datos es prácticamente un héroe. Ian Goodfellow era un estudiante que en un día salió a festejar la graduación de uno de sus amigos, y tomando unas copas de cerveza. Es enfática esta parte, es interesante porque se presentan las ideas en cualquier momento. Uno de sus amigos le plantea un problema que estaba tratando de resolver hace años, y que era la posibilidad de generar fotos automáticamente, de generar fotos artificiales de manera automática. Estamos hablando del año 2014. Y él planteaba que su amigo planteaba que el problema no se podía resolver de una manera tradicional. Goodfellow se puso a pensar en esta idea, y esa misma noche fue a su casa, programó algunas líneas de código, en realidad programó toda la noche, y a la mañana siguiente ese código empezó a funcionar, funcionó de primera, lo cual es realmente una muy buena noticia, y él había logrado algo que se consideró y que sigue siendo hasta hoy revolucionario. Esto como un ejemplo de lo que se puede hacer. Él armó no un algoritmo, armó 2 algoritmos. Uno generaba fotos de manera automática y el otro reconocía fotos verdaderas y las diferenciaba de las fotos falsas o artificiales. Y la idea era que los 2 algoritmos competían entre sí. Lo interesante de esta técnica es que cuanto más compiten, mejoran todavía más cada uno de ellos. Esta idea es genial, es revolucionaria, y lo interesante que quiero contar con este ejemplo es que a partir de una idea que aparentemente en apariencia es para jugar o por placer, se pueden lograr resultados de extensa aplicación.
Para poner por caso, elegí 2 papers al azar para mostrar qué se puede hacer con esta técnica. Uno de ellos es la aplicación para mejorar las imágenes de los sensores remotos, y otra de las aplicaciones es la detección de imágenes falsas dentro de un paquete de imágenes de satélite. Esas son solo 2 de las aplicaciones de esta técnica. La idea de presentar esto, o la propuesta a partir de presentar esto, es que es súper importante el tema de poder investigar, tanto en lo básico como en lo aplicado, porque siempre hay formas de poder aplicar esas nuevas ideas a lo que estamos haciendo, tanto en la academia como en la industria y en el sector productivo. Entonces hablemos finalmente de qué es lo que estamos haciendo con la aplicación de los algoritmos y, en general, la figura que usamos para hablar de lo que hacemos es la de la bola de cristal o el auto de Volver al Futuro. ¿Podemos ver el futuro? Y en realidad esa es una pregunta que raya el mundo de la ciencia ficción. Y la idea es que nosotros en nuestro trabajo cotidiano usamos la palabra técnica predicción. Y la palabra predicción se asocia con tratar de ver el futuro a través de la bola de cristal. El tema es, ¿de qué hablamos cuando predecimos? Sí, la verdad es que no es una bola de cristal. Lo que tratamos de hacer es desarrollar un algoritmo que pueda presentar un escenario futuro que tenga un error que se puede medir. En este sentido, a la manera de lo que hace el pronóstico del tiempo, no siempre acierta, pero sí brinda una base sobre la cual tomar decisiones para el futuro. Nos permite hacer previsiones y, de la misma forma que el pronóstico del tiempo, no decide por nosotros, sino que constituye un apoyo para la toma de decisiones del profesional. En este sentido, en esta charla quiero comentarles o darles una línea general de lo que estamos trabajando en la empresa CIMA en conjunto con NASA Harvest. En particular, en líneas generales, estamos llevando a cabo un trabajo a partir del cual, a partir de una entrada de datos dada por imágenes satelitales y un gran volumen de datos que proveemos a partir de los monitoreos que realiza la empresa CIMA, se logran resultados que hasta donde hemos llegado actualmente hemos logrado desarrollar en conjunto un algoritmo que mejora en un 20% la predicción de rendimientos de cultivos sobre los métodos actuales. Ese método en el que estamos trabajando está en vías de ser publicado en artículos científicos, y además está en vías de ser implementado para la prueba con clientes y con datos reales. ¿Qué es lo que vemos nosotros hacia el futuro? A partir de estos métodos predictivos en los que estamos trabajando, queremos ampliar el alcance de los cultivos para poder llegar a hacer predicciones sobre más cultivos y para poder abarcar mayor cantidad de regiones geográficas hacia las cuales se puedan realizar predicciones, utilizando el poder de esos datos y, en ese sentido, explotar al máximo el aporte de estos grandes volúmenes de datos en estos algoritmos de última generación. Así que bueno, en esta charla la idea fue presentar un poco la idea del Big Data, por qué es importante implementar investigación en la industria y en la academia, y contar un poco lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por la presentación, espectacular, muy clarificadora de un montón de usos diarios de estas nuevas tecnologías y de cómo se pueden usar. Muchísimas gracias, Juan. Se me ocurren un montón de preguntas, pero vamos a dejar las preguntas para el final. Gracias. Ahora vamos a presentar a la licenciada Janina Bellini. Janina es licenciada en Sistemas de Información y magíster en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento. Es investigadora en el INTA desde el año 1998 en el desarrollo y aplicación de la ciencia de datos al sector agropecuario. Trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria Anguil, por lo que sus desarrollos y soluciones están relacionados con la realidad productiva de la provincia de La Pampa, donde vive con su esposo y sus 2 hermosos hijos. Ha cumplido diversos roles dentro del INTA y actualmente es consejera del Centro de Investigaciones en Recursos Naturales, jefa de la División Gestión de la Innovación, AgroTICS y Comunicación en la Estación Experimental Anguil, y es coordinadora de diversos convenios de vinculación tecnológica para el desarrollo de AgTech.
También participa en diversas comunidades de práctica y asociaciones profesionales, donde lidera y participa diversos proyectos, como las traducciones al español de material sobre sus temas de investigación. Es cofundadora de Metadocencia, una organización educativa abierta, gratuita y sin fines de lucro. Forma parte del equipo global de Art Ladies y organiza el capítulo de Art Ladies Santa Rosa. Es cofundadora y presidenta de Latin Art, la conferencia latinoamericana sobre R en I+D. Desde 2016 preside el Congreso Argentino de Agroinformática. Bueno, Janina, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Estefanía. ¿Me hacen una manito si se ve bien la presentación, por favor? Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación a ser parte de este panel, en este congreso. Muchas gracias por la introducción. Acá un poco la primera imagen que les presento para mi charla resume sobre qué vamos a hablar. Por si ustedes no lo saben, el INTA es una de las instituciones que ha procesado información de sensores remotos desde la década del 70, tal vez una de las instituciones que más ha aprovechado y que más viene desarrollando productos y resultados relacionados con esta información, tanto para ser usado como insumo para la propia investigación y desarrollo, como para nuestros beneficiarios, que no es solo el productor agropecuario, sino toda la cadena productiva. Así que hoy yo les voy a presentar dos iniciativas que estamos trabajando en la Estación Experimental La Anguil, pero sepan que son solamente dos y que el INTA en toda la extensión del territorio de nuestro país lleva adelante varias iniciativas que están relacionadas con Big Data, con sensores remotos y con inteligencia artificial. Bueno, como ya Guillermo nos hizo de introducción, yo voy a ir un poquitito más allá sobre cómo usamos la ciencia de datos y esto de la TEC, o del Smart Farming, o de la agricultura digital, todo este tipo de terminología que se escucha mucho, que se usa, y que en general tiene que ver con una evolución de cómo uno hace la producción agropecuaria, y que está orientada a poder producir más y mejor con los mismos o menos recursos que tenemos, con una mirada hacia el bienestar humano, hacia el bienestar ambiental, además del beneficio económico, y con una mirada hacia toda la cadena, la producción, la transformación, la comercialización, la distribución y el consumo. Porque esa mirada integral la necesitamos porque nos va a ir poniendo requisitos y vamos a tener que ir cumpliendo distintos requerimientos dependiendo del lugar donde nos paremos. Y en ese sentido hay como dos caminos, para simplificar, desde los cuales uno puede hacer investigación y desarrollo. Uno es irse hacia el desarrollo de máquinas, componentes precisos, actuadores, sensores, más orientado hacia lo electrónico, y otro hacia la explotación de los datos que ya tenemos disponibles o que van a ser generados por estos equipos desarrollados en este primer camino. Mi equipo de trabajo se centra más en este segundo punto, así que los dos ejemplos que les voy a dar van a hacer foco en esta parte. Bueno, ya también Guillermo nos habló de los algoritmos, de los modelos, de la inteligencia artificial, y por ahí yo voy a mencionar como las dos formas más tradicionales en las que puede aprender una máquina o un modelo, que es el aprendizaje supervisado y el no supervisado. ¿Sí? Como los dos ejemplos que yo les voy a dar están relacionados al aprendizaje supervisado, y en este sentido lo que nosotros necesitamos es un conjunto de datos con variables de entrada, voy a elegir un algoritmo y voy a obtener un modelo como resultado. Ese set de datos con variables de entrada, cuando el aprendizaje supervisado tiene la característica de que yo tengo una etiqueta. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos al tema de las imágenes que mencionábamos antes, y yo quiero tener un modelo que me permita, cuando yo le muestro una foto, decirme si es un gatito o no, voy a necesitar un set de datos donde yo tenga muchas fotos y estén etiquetadas gatito, 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 no es gatito, no es gatito, no es gatito. ¿Sí? Entonces, cuando yo alimento con eso mi algoritmo,
voy a tener posteriormente un modelo que va a haber aprendido más o menos bien, con el error que Guillermo nos mencionaba, cuando yo le muestro una foto que nunca vio, decirme si es un gatito o no es un gatito. Con esto en mente, el primer ejemplo que les voy a dar es el desarrollo de un modelo para poder estimar ocurrencia de granizo en superficie usando datos de un radar meteorológico. Bueno, el radar meteorológico es un sensor remoto que está en superficie, es activo porque emite la energía hacia la atmósfera. Cuando esa energía se encuentra con un objeto, va a devolver un eco. En este caso, el radar meteorológico está preparado para poder detectar agua en estado líquido o sólido. Si encuentra otro objeto de un tamaño suficiente, también me va a devolver un eco, pero ese eco que yo voy a registrar en una serie de variables me van a permitir detectar el tipo y tamaño que tienen los hidrometeoros que se encuentran en la atmósfera. Así que esa es parte de mis variables de entrada. Acá les muestro una serie de imágenes. Esa es la provincia de La Pampa, al centro está el radar de Anguil, está a 10 metros de mi oficina. Así se ven, acá hay 3 variables, el radar registra 7, nosotros trabajamos con 5 variables que se toman cada 10 minutos, eso da 144 tomas al día, en rangos de 120, 240 y 480 kilómetros, así que tengo una matriz de 480 por 480 píxeles, lo que me da más o menos 65 millones de datos diarios para procesar. Y ahí me encuentro con el problema de Big Data que nos comentaba Guillermo. No lo puedo procesar con una sola compu y no lo puedo almacenar en un solo lugar. Y si lo quiero hacer de esa manera, para, por ejemplo, correr el modelo resultante, necesito aproximadamente 10 días para que me dé un resultado. O sea que pasa a ser algo que no resulta útil o que no cumple con esta cuestión de la velocidad en la que yo necesito esa información para que me permita tomar decisiones. Ahora bien, yo les había dicho que, además de las variables, yo necesito la etiqueta, que en mi caso es ¿cayó granizo o no cayó granizo? ¿Sí? Es un problema binario el que trabajamos. Bueno, la etiqueta la conseguimos así, saliendo al campo después de una tormenta y registrando con un GPS lotes donde había daño y había caído granizo y lotes donde no. ¿Sí? Yo precisaba las 2 cosas, el positivo, el que yo estaba buscando predecir, y el que no. Y también utilizamos información de compañías de seguro donde las personas que tenían contratado el seguro denunciaban la ocurrencia del evento. Acá vemos un lote de maíz, de soja, de girasol bastante, con un daño importante realizado por el granizo. Y esa es una foto mía para que vean que aunque soy informática también salgo al campo a veces. Bueno, finalmente, después de hacer esta recolección de datos a campo, ahí están los datos que utilizamos. Son 3.000 puntos en total, y ahí ya bajamos la cantidad de información que vamos a usar para entrenar o que usamos para entrenar nuestro modelo. Usamos un algoritmo genético que se llama Gene Expression Programming. Eso se los digo nada más para que vean el tipo de nombres que les ponemos a estos algoritmos, pero ustedes seguramente han escuchado hablar de redes neuronales o de clustering o de árboles de decisión. Esos son parte de los algoritmos de data mining. Y el resultado es esto. Después de que ocurre una tormenta, nosotros ingresamos esas 5 variables del radar al modelo y nos mapea una probabilidad de ocurrencia de granizo en superficie. Generamos varios modelos, hicimos varias medidas de error, yo les estoy mostrando solamente una acá, eso que dice 84% de exactitud. Usamos la variable solo de la primera elevación, el radar mide en distintas elevaciones, usamos la primera porque es la que está más cercana a la superficie y por ende es más probable que precipite. Y pasamos a tener un 84% de exactitud cuando en general veníamos trabajando con un 60% y una alta tasa de falsos positivos, o sea que el modelo me decía que había caído granizo y en realidad no. Esto mejoró también bastante esa parte. Aquí les muestro otros mapitas. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, porque podemos estudiar distribuciones de eventos de alto impacto después de una tormenta.
Entonces una compañía de seguro puede decidir dónde envía sus tasadores. Primero, podemos empezar a tener mapas con zonas de mayor riesgo a partir de poder analizar toda la historia. Tenemos 10 años de datos del radar. Entonces yo puedo saber con qué frecuencia ocurren este tipo de eventos en distintos lugares, y los puedo empezar a mezclar, ¿sí? El mapa que está hacia mi derecha, el que está con verdes y rojos, es un mapa donde está el tema de cuántas veces ocurre una helada y cuántas veces cae granizo, por ejemplo, ¿no? Entonces empezamos a tener este tipo de información que sirven no solo al productor, sino también a las empresas que prestan algún tipo de servicio al sector agropecuario. Y aquí les presento el equipo de trabajo y las herramientas que utilizamos y dónde acceder a ver el código fuente y el software que generamos con esto, porque me parece importante destacar que este tipo de problemas no se pueden resolver desde una sola disciplina. La gente que ustedes ven ahí, hay licenciados en ciencia de la atmósfera, hay informáticos, hay agrónomos, y todos aportan una mirada diferencial y específica para poder resolver el problema que nos ocupa, entendiendo las diferentes aristas que puede tener este problema en particular, y orientándolo hacia un uso específico de la solución, que va más allá de la investigación y desarrollo, sino a una aplicación concreta. Por eso trabajamos con empresas, por eso las compañías de seguro han sido parte del desarrollo de estos productos. Bueno, y el otro ejemplo que les quiero dar, que lo tenemos en desarrollo, así que les voy a contar hasta dónde hemos llegado hoy, es con el uso de drones e índices de vegetación. Esto es usar un sensor remoto, que es una cámara multiespectral, a un nivel ya de parcela, en La Pampa, donde yo vivo, donde investigamos, es una zona semiárida, así que los índices de vegetación con los parámetros que estamos acostumbrados a utilizar no siempre funcionan bien, debido a las características de nuestro suelo, a la reflectancia. Entonces, una de las cosas que nosotros queríamos hacer era poder probar diferentes índices en nuestra región, con nuestros suelos, en un ambiente controlado. Y a su vez tenemos la demanda del medio, de los asesores, de los productores, del uso de este tipo de tecnología para poder tomar decisiones de manejo, por ejemplo, fechas de siembra, formas de fertilizar o trabajar con el cultivo, tipos, qué hacer según el tipo de suelo diferente, los regímenes de lluvia que tenemos. Y tenemos un sector emprendedor que quiere prestar servicios al sector agropecuario, tal vez los nuevos contratistas digitales, si se quiere, que a veces necesitan poder conocer qué puede ser un buen servicio, qué puede ser un buen asesoramiento, que valga la pena para el productor pagar el costo de ese servicio, que realmente le agregue un valor en su proceso de manejo y de toma de decisión. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es, en cultivos de fina y de gruesa, hacer vuelo a distintas alturas y en distintos estados fenológicos, tomando información controlada a campo. ¿Sí? Por ejemplo, este es un lote de cebada, acá hay distintos índices. Una de las cosas que se puede hacer es calcular qué superficie tengo yo en distinta condición o con distintos valores de ese índice. Y lo que hemos avanzado hoy es, en general, un software abierto, libre, lo hemos hecho con lenguaje R, que permite automatizar el flujo del proceso. O sea, la persona de la empresa viene, vuela, arma el mosaico con las imágenes, y a partir de ahí no había una herramienta clara para poder procesar. Lo que nosotros hemos hecho es un software que toma las bandas individuales, las reproyecta, las unifica la resolución, hace el recorte del lote correspondiente y calcula los índices de forma automática. Los índices que estamos calculando hoy y probando están listados ahí en la diapositiva, y genera de forma automática un reporte inicial que lo que muestra es esto. ¿Sí? Así, por ejemplo, es el mosaico original, y así queda ya con los distintos índices y con el recorte del lote armado. Ahora lo que estamos haciendo es analizando cómo son las medidas del sensor remoto con respecto a lo que nosotros hemos registrado en campo, para ver estrés hídrico, para ver otras adversidades, para ver falta de nutrición o alguna cuestión de plagas o malezas
cómo afectan al cultivo y cómo las podemos ver con el sensor remoto. Todavía ahí de Machine Learning no hemos hecho nada, como tampoco ha sido por el momento un problema de Big Data, porque hoy podemos procesarlo con una sola compu. Cuando juntemos muchos años y muchos lotes, bueno, por ahí tal vez ahí pasemos a este otro tipo de problema a solucionar. Y aquí nuevamente, el equipo de trabajo es diverso, y lo que quiero rescatar, que también ocurría en el otro trabajo, es que además de empresas privadas, hay muchas instituciones trabajando juntas para poder aprovechar la infraestructura y el conocimiento que tienen los profesionales de cada una de esas instituciones. También es algo a lo que deberíamos propender para no estar reinventando la rueda y reaprendiendo, sino aprovechando lo que ya saben los otros y poniéndolo a disposición del sector. Bueno, ahí les dejo mis contactos. Muchísimas gracias y bueno, espero las preguntas para el final. Espero que haya sido claro. Muchísimas gracias, Janina. La verdad que súper interesante tu presentación. Quiero rescatar esta palabra, ¿no? Que me quedó resonando, nuevos contratistas rurales, ¿no? Qué importante que no es que todo el mundo tiene que salir a comprar drones, pero también es un servicio que potencialmente se puede dar, así que hace que todos puedan acceder, ¿no? Hace que esta tecnología sea más fácil de derramarse, ¿no? Para todos los distintos actores. Me parece que es súper interesante eso. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora voy a presentar a Inbal Becker-Recev. Inbal, I'm going to introduce you now. But in Spanish, la doctora Inbal Becker-Recev es la directora del programa NASA Harvest. Su trabajo se centra en la aplicación de información satelital para el monitoreo agrícola desde el campo a escalas globales, apoyando las decisiones de seguridad alimentaria y mercados agrícolas. Trabajó en estrecha colaboración con socios nacionales e internacionales para iniciar el programa GeoGLAM, adoptado por el G20 en 2011 bajo el Plan de Acción sobre Volatilidad de los Precios de los Alimentos y la Agricultura. Dentro de este programa es científica de la Secretaría de GeoGLAM, liderando la iniciativa Crop Monitor, que reúne a cerca de 40 organizaciones nacionales e internacionales para proporcionar evaluaciones operativas globales mensuales de las condiciones y perspectivas de los cultivos para los principales proveedores de alimentos y países exportadores, así como también países más vulnerables a la inseguridad alimentaria. Es codirectora del Centro de Investigación del Monitoreo Agrícola Global de la Universidad de Maryland y es miembro del Comité Científico de AMIS, del equipo técnico del Comité de GeoGLAM sobre satélites de observación de la Tierra, y también del equipo de Ciencias Aplicadas de Recursos Hídricos de la NASA. Dirige el equipo de Seguridad Alimentaria y Agricultura de NASA Servir. Su formación es en Ciencias del Suelo y Teledetección y recibió su doctorado en Ciencias Geográficas de la Universidad de Maryland en 2012. Recientemente fue reconocida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por su trabajo en seguridad alimentaria y tecnología, recibiendo el Premio de Ciencias de Cooperación Económica del Pacífico, APEC, para Innovación, Investigación y Educación, otorgado por John Holdren, ex asistente del presidente de Ciencia y Tecnología. Thank you very much for inviting me to participate in this conference and panel, and for your kind introduction. I'm going to give a perspective around the use of satellite data for global agricultural monitoring, going from the global scale down to the field scale. Good. So the first thing I'd like to say is address the question of what do satellites and farmers have in common, and why would we want to use satellite data for agricultural monitoring? And so both farmers and satellites are looking at plots, are looking at agricultural fields, monitoring them on a close to daily basis. Whereas satellite data are providing a perspective from above, from in fact around 400 to 600 miles above the Earth. And at the moment we have a large range of Earth-observing satellites that provide different information relevant for agricultural monitoring that are continuously observing the Earth. And so these provide information on vegetation growth, on the development of crops, on precipitation, on soil moisture, and many other factors that are relevant for our monitoring. Next. Satellite data are also increasingly very
timely. And so, for example, this is an image of the whole world as of yesterday at 250 meter resolution. That means every pixel here is 250 meter resolution. And so what that means is they provide us information that's cheap, that's systematic, that's transparent, and also at scale, and in this case at the global scale, where we can derive a lot of indicators and information regarding how crops are developing and evolving through time. Next. And so the use of satellite data for agricultural monitoring isn't new. It goes back to actually the start of satellite remote sensing in the early 70s. But despite 40 years of research on the use of satellite data for agricultural monitoring, and a lot of progress has been made, there's still a huge potential for better and more utilization of satellite data for agricultural monitoring. And in fact, today we're in something that we're calling a new era for agricultural monitoring and for our capabilities. And this is the result of a few different factors coming together at the same time. One of them being, as we've heard before, are the use and the advancement of machine learning and deep learning algorithms for better utilization of large data sets like satellite data. But also new satellite data that has become available and actually been released freely and publicly available, including NASA data as well as European Space Agency data, in particular the Copernicus program. And these new data are providing information now at 10-meter resolution at every 3 to 5 days of the Earth. And so what this means is that we're able now to monitor not only at the global scale, but going all the way down at the field scale on a near daily basis. And increasingly so, we're also seeing the availability of down to the 3-meter resolution data on a near daily basis. And so, as I said before, satellite data not only provide us information on vegetation, they provide us information on a lot of other factors that are impacting the growth of crops, like weather data, like evapotranspiration, and other factors that are very of interest to the agricultural monitoring community, and again, at a global scale. Now, one important thing that they provide us is not only information about what's happening today or yesterday or last month, it's what's happening through time. And what that enables us to do is, for example, compare how are conditions today in Argentina relative to how they were last year, how they were relative to the last 10 years average. But it also helps us look at how is land cover changing, how are agricultural plantings and croplands changing around the world, as well as analyze the impact of different weather factors and impacts on agriculture through time or policies. And so it's really important for us not only to have data today, but to have the commitment from the space agencies for these long-term data archives. And so this is an image of looking at different what agriculture looks like in different parts of the world. It's obviously very diverse in terms of shapes, in terms of sizes. And this presents a challenge for us as well as we try to advance algorithms, like we've heard already before, that can address questions like how much area was planted or what is productivity, and developing these methods that are robust and at the same time that are applicable to the wide range of agriculture that we have around the world. And this means that we've got to be using these diverse set of sensors and satellite data that we have in order to be able to monitor the diversity of agriculture around the world. Now, one of the things that they're helping to provide is to provide information that's more timely, that's transparent, and that can be very relevant for agricultural markets, for example. And so a lot of the work we try to do is to provide estimates and forecasts of crop production, of crop yields and area in a timely way that can be complementary to other information that's out there. And of course, this type of information and providing more transparency to markets is critical. And so I'd like to introduce, and recognizing the value of satellite data and the application, NASA launched a program called NASA Harvest in 2017. This is NASA's applied sciences program on food security and agriculture.
It is implemented as a large multi-sectoral consortium. This means it has partners from space agencies, from research organizations, from governments, from UN institutions, from the private sector. So really trying to capture participants across the agricultural sector. And it is coordinated at University of Maryland. And next slide, please. And it's made up, as I said, of close to 60 different partners. Within Argentina, we have several partners that have been critical to these activities. And here's a logo list of the various partners. And one of the things that is really critical for us, and anytime we start a new activity or a new project, is it's very important for us to be end user driven. And so we're not interested in being a research organization, although research underpins a lot of what we do. We're really trying to make sure that we can move and utilize satellite data and applications into and transition them into an operational domain. And so what that means is that whenever we start a new activity, we're trying to make sure that that's really driven by an end user who's going to adopt this application and help us guide what we develop and make sure that it's useful. So I'd like to give you some examples of the different types of work we're doing under NASA Harvest. A few examples on relevant for trade and international markets, as well as early warning. And a lot of this work is done under the GeoGLAM program, and I think that was introduced a little bit earlier. GeoGLAM was adopted by the G20 under the Action Plan on Food Price Volatility and Food Security in 2011, alongside the AMIS initiative. And the focus of it is really to help stabilize markets, provide more transparency for markets, and also to support information on food security using Earth observations data. And a lot of the partners that helped initiate GeoGLAM are also partners within the NASA Harvest Consortium. And in fact, NASA Harvest is NASA's contribution into the GeoGLAM program. And so one of our large activities is called the GeoGLAM Crop Monitor. The initial one was developed at the request of AMIS. This is focused on the major production and export countries. It's published every month within the Market Monitor. And what it provides is information on crop conditions for the 4 major crops for wheat, soybeans, rice, and maize across the world on a monthly basis, bringing together a large set of partners from most of the G20 countries and others on a monthly basis to build a consensus-driven crop condition information. And within this, I should say, Argentina, again, is instrumental. Every month, we have contributions both from the Ministry of Agriculture as well as from the Buenos Aires Grain Exchange. And so this is looking just at what the current conditions were that we published as of the end of May, highlighting some of the areas of concern in yellow and red. And where we do have areas of concern, we put then an icon of which crop is being affected. And of course, you can see the drought that had affected Europe and some of the concerns over there. Next. We're also working then on global models for forecasting yields for these major export and producer countries with some promising results. We're looking at, in some cases, forecasts within 3 to 5% error 2 months prior to harvest. And so this is an ongoing research project associated with this activity. But I should say we're not only concerned with monitoring of the big production and export countries. We recognize that there's even more so a need for information on the countries most vulnerable to food insecurity. And so we later launched something called in 2016, the Crop Monitor for Early Warning. And this is focused really on the countries most vulnerable to food security. Again, bringing together the agencies, the global agencies concerned with monitoring of food security. And this is really important to make sure we have coordination and a single message along what are crop conditions in these areas and to be able to provide early warning on developing potential crises. And so what we started to do, this has become a large initiative. We're now starting to pull together all the information that we have from these 2 crop monitors to be able to provide a global perspective, recognizing that our food system is global and what happens
in Russia impacts what could happen in Egypt and in various parts of the world. And so really being able to provide a comprehensive picture. We also are working with various ministries, in particular in Eastern Africa, to develop national crop monitoring systems as well. One other application on the humanitarian side, and in particular in the context of COVID, and again demonstrating some of the utility of such information, the government of Togo, for example, launched a loan program for farmers for helping them to purchase inputs and renting machinery. And one of the questions they had was, where are all our farmers? Where are all our fields? And so what we did is within 10 days mapped the whole country croplands at the 10-meter resolution and provided this information as a way to help identify where all the croplands were in the country. And so this highlights, I think, also the value that satellite data can provide in very different ways in terms of how it can contribute to agricultural monitoring and providing information for decisions as well. And perhaps I'll talk a little bit about that later as well, but I think in what we've seen more and more with this current crisis within COVID is the need and the utility of being able to provide information when access to fields, for example, is not available or it's more challenged. And so some of the ways in which we're able to do this or to develop this is we're also trying to develop operational tools that can help support our various partners and provide information in a transparent and timely way. And one of these systems is called the NASA GLAM system, which we've recently launched. And this is an image of that. This is, for example, looking at a soil water index that is global, and we can track that for different crops across the world through time and compare one year to the next. And at the moment, we're actually also working on customizing this interface just for Argentina, working both with the Ministry of Agriculture and Bolsa Cereales. Next, and in fact, some of this, the data from this system has already been uptaken and used and highlighted some of the developing dry conditions in Cordoba and potential implications, therefore, for wheat. And so within these programs, we also have various regional areas of focus, the Americas being one of them. And we have an initiative called Agricultural Monitoring in the Americas that brings together a large range of partners from across the Americas who are working on various aspects of agricultural monitoring. And this provides a platform for information and for data sharing and for methods sharing. And there's the website for that if you're interested. And again, within here, we have strong participation and leadership from Argentina as well. And so highlighting some of our specific activities within Argentina and within our partners in Argentina, we're primarily working with the Ministry of Agriculture and INTA, with Bolsa Cereales, as well as with CIMA, which you've heard a little from earlier in this panel. And just a quick history of the evolution of these partnerships. We started to work very closely with the Ministry of Agriculture and with INTA through our GeoGLAM activities, both through looking at cropland and crop type mapping, as well as through the crop monitors. This collaboration was really instrumental for initiating the Agriculture in the Americas initiative that I just presented earlier, with strong leadership again from Argentina. And this partnership continues to evolve and to strengthen around various areas, including on cropland and crop type mapping and various aspects of agricultural monitoring. And to provide some examples of this work, in earlier work, we had a large training workshop at University of Maryland that various countries participated in, including Argentina, on developing national cropland extent maps at 30-meter resolution, which each country was working on their own mapping of their own country. And this is an image from that workshop and from the results of that. But we're not only working on cropland, we're also working on crop type. Next. And within that framework,
working on a continental soy area map at the 30-meter resolution. And what this means is that we're able to to develop a map that is comparable across countries, utilizing the same methods and approaches, as a way for early estimation of soybean area. And here, this is work led by Dr. Matt Hansen, and he's done this in close collaboration with multiple national partners, and including within Argentina, doing several long field expeditions and for being able to collect the ground data that's so instrumental, and then being able to develop the models for doing the mapping. Next. We also have a strong collaboration with the Buenos Aires Grain Exchange along various different areas, including exchange of various information, mapping crops and crop types and crop rotations, participating in different workshops and conferences and research publications as well. And one of the areas we've been working is evolving some of the work we've done under the crop monitor and various indicators on crop development, whether it's looking at the vegetation growth and progress, or looking at various weather and climatic indicators, and develop these to fit into their own system and according to their own subnational agroecological zones. And finally, I think you've heard a little bit already about this work that we're doing with CIMA. Again, I should highlight that one of the things NASA is very interested in is not only building our partnerships with different governments and ministries or international organizations, but also for us to partner with private sector. And that's a newer area for us in trying to find mutually beneficial ways that we can work together and enhance the uptake and use of satellite data also on the private sector side, and not only in the government side. And so here again is the work you've already heard about, but looking at ways that we can use machine learning approaches using satellite data for forecasting crop yields, and this time at the field scale. And so while we've done a lot of work at the national and global scale, we're now moving also into starting to look at yields at field scale. And working with CIMA in order to operationalize this activity. And I should say one of the things that are really critical and highlight this for developing any models with remote sensing is the ground data component. And so making sure that whatever model we develop is grounded and trained in data from the ground, so we can have more confidence in the models, that the models can represent accurately what's on the ground, and that we can also validate their results. And this is increasingly, I would say, a challenge in the remote sensing world, and making sure that we do have adequate, high quality and expansive field data for being able to enhance our models and their robustness. And so finally, just to summarize, I think the key messages I want to make, I think we're in a very exciting time for satellite-based agricultural monitoring, and really in a new era that's revolutionizing our capability and really moving us out of the research domain and into a widespread adoption of of satellite data for agricultural monitoring, for informing decisions and at scale. I think there's more and more recognized need for better information that's more reliable, that's more timely, that's more transparent. And I think satellite data have a huge role to play in helping and supporting to provide this type of information. We have seen that satellite data are increasingly playing a central role within the agricultural sector, from government to private sector, and across the whole range. But I do think it's also really important to highlight what the capabilities are today and where the limitations are of these satellite data, and to continue to improve and make sure that we're adapting and evolving these capabilities. And finally, I think for us to really realize the full potential and the long-held promise for satellite data, we need to make sure that the applications and the things we're developing are driven by the stakeholder communities rather than by the research communities, to make sure that then these are the applications that are needed and can be then transitioned into operations. Of course, we need innovations both in science and the technology side, which we've seen that very rapidly evolve.
And we also need partnerships, not only across countries and organizations, but also across sectors and disciplines. And I'll end with saying that I think while we understand that new data and technologies can enable a huge potential for progress, realizing this potential really does require close partnerships across both the research, policy, and stakeholder community. Thank you. Thank you very much, Inbal, for the presentation. It's really amazing how your program is going all over the world and is interacting with so many different institutions and different countries and regions and landscapes. So thank you very much for that. Voy a pasar a hacerle algunas preguntas a cada uno de los panelistas. So I'm going to do some questions to the panel. Seguramente después el público va a tener más preguntas para ustedes, pero bueno, quería empezar con algunas yo. Para Guillermo, que fuiste el primero que empezaste con las presentaciones y nos mostraste un poco este nuevo mundo, ¿por qué te parece que hay que incorporar un equipo de Data Science en una empresa? Y después, en relación a lo que es el agro, ¿qué otros trabajos están previstos desde CIMA con estas nuevas tecnologías? Estás en mute. Bien, yo en primer lugar, para la primera pregunta, yo pienso que las empresas modernas en el día de hoy, en particular aquellas que están aplicando tecnología, deberían tener todas un área de investigación y desarrollo y de innovación para poder aplicar nuevas tecnologías dentro de sus productos. En este sentido, me parece sumamente importante, siguiendo estas nuevas tendencias, que eleven el listón de su investigación aplicando conocimientos que tengan que ver con ciencia de datos. Y en particular, conocimientos que tengan un vínculo fuerte con la academia, porque es ahí el lugar donde se desarrollan los nuevos productos, las nuevas ideas. La idea es que se pueda contar con un equipo que pueda desarrollar, interpretar, operacionalizar todas las nuevas ideas para que se puedan aplicar al sector productivo, a la manera de lo que ya hacen muchas empresas en el primer mundo y que ya muchas empresas en Argentina están empezando a hacer. Con respecto a lo que estamos haciendo encima, en particular, estamos aprovechando el gran volumen de datos que se tienen recolectados. En particular, la empresa está posicionada muy fuerte en monitoreo agrícola en lo que es la parte de Argentina y la parte de Latinoamérica. Y la idea es continuar, como planteaba en mi presentación, con lo que estamos haciendo en colaboración con NASA Harvest. Y además queremos empezar a pensar en armar alertas que puedan ayudar al productor para saber, digamos, para asesorarlo si están ocurriendo en su área geográfica alguna situación anómala o alguna plaga o alguna situación en la que deba preocuparse o tener precaución. Y además la idea es poder hacer selecciones a sectores específicos o a áreas de aplicación específicas como son las plagas, las malezas y las enfermedades en los cultivos. Así que en particular contamos con esa información y la idea es empezar a desarrollar algoritmos en ese sentido. Buenísimo, muchísimas gracias, Guillermo. Por favor. Bueno, Janina, para vos te quería preguntar si crees que hubo un cambio en los perfiles profesionales en el agro en este último tiempo con todo el desarrollo de las nuevas tecnologías. ¿Y cómo ves que se estén adaptando los distintos equipos de trabajo en la actualidad? Bueno, desde ya que el cambio en las profesiones a veces debería venir dado desde la educación, a veces es la demanda o el campo en el que nos tenemos que ejercer nuestra profesión lo que nos obliga. Yo he visto un cambio muy interesante dentro de INTA en el sentido de la incorporación de
profesiones que tal vez no son las tradicionales, o sea, no son agrónomos y veterinarios, sino que hay una cantidad de otras profesiones que ingresan, algunas con mucha más tradición que tal vez los informáticos, y que nos empezamos a dedicar a hacer ciencia. Dejamos de ser por ahí el apoyo, el que hacía que la compu funcione, el que tenía internet, que por ahí era la cuestión más tradicional, sino que empezamos a formar parte de los equipos que hacen investigación y desarrollo de productos. En ese sentido, me parece que sería muy interesante analizar desde nuestras instituciones educativas, empezar a formar los profesionales para que puedan trabajar en un equipo interdisciplinario. Es lo que más cuesta, poder sentarme con otra profesión, entender un mínimo de vocabulario en común como para que podamos hablar sin tener que ser experto en el tema del otro, pero que nos permita trabajar juntos y aportar la mirada de esa disciplina para resolver el problema particular que estamos investigando, o bien presentar la oportunidad. Muchas veces se ven como esfuerzo de la gente que viene de la electrónica o de la informática diciendo, uy, mira, yo te resolví este problema, y cuando se ve desde lo productivo en realidad no había un problema a resolver. Y otras veces se ve desde tal vez las profesiones, desde la ingeniería agronómica o veterinaria o del biólogo, un esfuerzo muy grande resolviendo un problema con las herramientas que tal vez no son las adecuadas, pero es la que se conoce. Entonces hay que buscar ese acercamiento para que cada uno haga lo que sabe hacer, pero en un equipo que trabaje en conjunto, no como estamentos estancos o sin conexión. Me parece que ahí la educación tiene mucho que ver. Me encantaría que las universidades permitan hacer las tesis de grado con agrónomos y veterinarios y de sistemas juntos, que pudieran resolver un problema y se reciban haciendo un trabajo en conjunto, porque trabajar con otros se aprende como el resto de las cuestiones, ¿no? Entonces me parece que va por ahí, y me parece que también ayudaría a elevar el nivel de calificación necesario para los trabajos de campo, y que más gente joven tenga ganas de dedicarse al agro, de quedarse en su lugar, y que nos dediquemos a esto, ¿no? Que no expulsemos tanta gente del medio rural o de las ciudades más pequeñas como las que vivo yo, y que podamos ejercer algo que nos entusiasme, que aporte desde el lugar, desde cualquier lugar. Sí, muchísimas gracias. It's very interesting to see how the agricultural sector is kind of evolving into something that is more, it has different approaches and different ways of resolving different issues. And in that way, like different career paths and some traditional careers are, at least in Argentina, are getting into the agricultural sector. And for the case of NASA Harvest, is something that they've been already dealing with, right? To be able to understand each other and try to see where there are issues and how they can solve it. And there are not only different careers, but also different languages and different countries and institutions and private sector, everything mixed up. So I think that is really interesting to bring this up, all the different problem solving, not only in the academia in Argentina or in the private sector, but also at the national level with the governmental institutions such as INTA, that was always a leader in providing new technologies, and how NASA Harvest is dealing with all that, but at a global level too. So now, Inbal, I have some questions for you too, and then I have a question for the whole panel. So, Inbal, how do you foresee the role of remote sensing technology in agriculture in terms of COVID-19, in this pandemic that we are all dealing with, and where estimations need to be done remotely? And then I wanted to ask you also, what are some of the challenges of the satellite image technology that you see nowadays? Sorry, thank you very much, Estefania. I think that's a very good question at the moment. I think that COVID-19 has highlighted some of the shortfalls of current monitoring, and highlights
where satellite data could perhaps play an even larger role than it does today. I think we've seen from several of our different partners that we're working with some limitations in terms of, for example, the accessibility into field. And we know that a lot of the statistics, a lot of the national reporting does rely on being able, as the season is progressing and before the harvest numbers come in, to be able to have access to the field, for example. And I think that one of the things that this has highlighted is remote sensing can play either a larger role in some ministries of agriculture that are not using satellite data at all, to be able to provide information when field access, for example, can be limited, but also as a complementary system or as a backup system for being able to monitor agriculture at a global scale when we do face such challenges, and be able to understand how does the satellite monitoring relate to the more traditional ways of collecting and providing information. And if we have that understanding going backwards in time, when we are in a time of crisis again, we can understand how to better utilize these types of information as well. We've also received various requests from different governments of saying, you know, we're not sure how much food we actually have available in the country. Can you help us do an analysis of production from the previous season, for example, or as the example I gave from Togo as well. And so we're seeing different instances of where this type of information can be useful. But I think the point is that we don't need to wait for when there is a crisis, because that's often not the right time, but rather be thinking about the longer term in the planning. And how do we really develop the algorithms and the methods with the satellite data so they can be supported, for example, within national statistics and national monitoring. Of course, not only, I think we've seen other examples of monitoring the more high labor crops, in particular in Europe, and looking at some of the impacts of those as well. And so, but that does bring me to the second part of your question about what are some of the challenges. I think one of them, as I started to mention, is the ground data and ground data availability. And so if your models are not trained on good and on valid data, every model will have an answer, or will have a map or whatever it is that you're trying to produce. But of course, you want the quality of that to be reliable and good. And therefore, I think one of the largest roadblocks for continuing to advance the modeling capabilities and the robustness of models, whether it is to map where are the soybeans and the maize on a seasonal basis, or whether it is to forecast yields at the field to national scale, we do need to make sure that we have those ground observations that are feeding into the remote sensing models, and only then can satellite data really provide its true value. And that, I think, is one of the large challenges that we face as well. As well as really looking at how do we better do this transition from research into operations. And I think that's one of the main focuses of NASA's Applied Sciences program, where NASA Harvest sits within. There's a lot of wonderful research, but how do we make sure that it's developed in such a way that can then be transferred and adopted by a wide variety of users? I'll stop there. Thank you so much, Inbal. This is really good. I also wanted to make like a global question. You answer a part of what I'm going to ask now, but for you all, like, you know that some decades ago the use of satellite image, drones, radars, and big data was something far away from the farms. But this technology now has right to stay. So do you see are you facing currently any challenge or difficulties like transferring this research and this information into the everyday life of farms in general in Argentina and with the agricultural sector? Perhaps if you, Guillermo, want to start, and then Janine, and then Inbal. Ok, gracias. Sí, yo creo que pensando un poco en la pregunta, me parece que, bueno, hay todavía un camino en cuanto a la adopción de estas nuevas tecnologías, una idea de popularización entre más productores.
que baje de las empresas grandes al pequeño productor y que se pueda popularizar en cierta forma. Y también por parte de las empresas, que las empresas empiecen a adoptar tecnología. Y de todas formas quiero aprovechar este espacio de respuesta para apoyar lo que dice Janina en cuanto a la parte de trabajo interdisciplinario. Yo creo que desde lo académico es lo que nos espera en el futuro. Estoy muy convencido de eso desde hace muchos años. Espero que muchas más personas pensemos de la misma manera y en ese sentido podamos aportar cada uno desde su lugar para poder sumar en esta aplicación de la tecnología, tanto en la academia como en el sector productivo. Esa sería mi idea. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, coincido con Guillermo que hay un camino para recorrer en la adopción y considero que ahí hay una serie de aspectos que pueden influir o que tal vez están influyendo. Lo primero es que, como cualquier otro producto que uno consume o compra, tiene que agregar algún tipo de valor a mi práctica actual. O me la tiene que hacer más sencilla, o me la tiene que hacer más barata, o me tiene que permitir ganar más tiempo, dinero. O sea, tiene que haber un valor real que se agrega para que yo cambie la forma en que vengo haciendo las cosas. Si no, ninguno de nosotros lo va a hacer, no solo el productor o la empresa. Y esa percepción de valor es tal vez sobre la que tenemos que trabajar y la que en mi experiencia es más difícil de lograr cuando hablamos de datos, porque es algo tan intangible y a veces el valor viene dado después de un tiempo considerable de usarlo a la toma de decisiones de manejo, que a veces es como complejo de percibir. Entonces, me parece que aquellos que desarrollamos estos productos y las empresas que los pueden prestar, tenemos que trabajar en ese sentido. Después, también me parece que cuando la tecnología se simplifica, se hace más sencilla de usar, se hace más entendible, ayuda a esa adopción. Y las nuevas generaciones están más acostumbrados al uso de productos digitales, vamos a decirlo así, que tal vez las generaciones con más edad. Y eso también tiene que ver con la formación. A mí me encanta, y yo también he visto y he aprovechado esta cuestión de la explosión de los datos que tenemos hoy disponibles de forma abierta y gratuita, que no existía hace 20 años atrás cuando yo entré a INTA, pero que hoy le podemos sacar el jugo. Pero tener los datos disponibles es una condición necesaria, pero no suficiente para que lo aprovechemos. Tener herramientas para poder explotar esos datos y sacarles el jugo también es necesario. Entonces ahí hay una cuestión de capacitación. Entonces, como yo te enseño a manejar, te enseño a sumar, a leer, a restar, tengo que empezar a enseñar cada vez más temprano a explotar esos datos y a poder interpretarlos de la forma correcta. Y es algo que en realidad necesitamos como sociedad, pero en el sector agropecuario también nos va a permitir asesorar mejor, producir mejor, con menos recursos y con más exigencias de las que venimos teniendo. Así que creo que hay como varios aspectos y espero que estemos a la altura de poder encarar esos desafíos que tenemos. Muchas gracias, Janina. So from my perspective, I think there are a few different challenges. One is better understanding of what is needed and what would be useful and what our current capabilities are. And then it's understanding how do we convert data into information. And so we're not expecting farmers to become data scientists or remote sensing experts, right? So it's understanding what are the actually information that they need and how do we convert this various information that we can derive from satellites in such a way that they can understand that is actually useful for them, that is within the tools that they have. And that, of course, requires forging very close partnerships with those communities. I think we're seeing a lot of examples of various private sector service providers that are really moving in that direction. And I think some of the areas that are very interesting at the moment that are being worked on are, for example, irrigation management and advice on irrigation or on fertilizer application or estimating yields or looking at alerts within field of perhaps
one part of the field is underperforming relative to the others, and is that because you need more irrigation or more fertilizer, or trying to be able to provide such information. But I think there's a huge potential, and we're already seeing a lot of investment in that area and a lot of services and products coming forward. But it really does mean that there's got to be a very close relationship between the science community and the farmer community to make sure we're not guessing what would be useful and producing these data products that nobody can then ingest or access or use, and then sit there and say, well, why aren't these products being used? And so I think that's a broader challenge I think we've seen throughout time in remote sensing, and very much applicable here as well. Yeah, thank you so much, Inba. Yeah, it's a nice way of putting it. It's a challenge everywhere, but I think that the gap is getting closer and closer every day, and it's really good to see that these technologies are capable of many things, but they're capable with the help of the different actors that are involved. Not only the researcher, but also the input of the farmers are really, really important. Well, thank you so much, everyone, for your time and your inputs and your help in creating this panel for MySAR. Thank you, Inbal, for this back and forth between English and Spanish and the being bilingual thing. Thanks for that. Muchas gracias, Guillermo, Janina también por sus presentaciones. Y bueno, con esto damos por cerrado el panel de Big Data y nuevas tecnologías para el Congreso de MySAR. Gracias. En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de calma, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos, más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, Field View y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de DECALB en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova.